Hola, estimados estudiantes. Vamos a hablar acerca de nuestras emociones. Vamos a ver esta hoja de papel bond. ¿La pueden observar? Está lisa, ¿verdad? No tiene ninguna arruga. Pero ¿qué tal si vengo yo y hago esto? La he estrujado. Pero me he arrepentido de haberla estrujado. Y ahora quiero estirarla. Quiero regresarla a como estaba. La voy a estirar lo más que pueda. Si es posible, la voy a planchar para que quede lo más lisa posible. Observemos. La página, por más que yo quiera, no vuelve a ser la misma. Ahora tiene esas marcas que le han quedado por haberla estrujado. Puedo comparar esta página con cualquier persona. Mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana, mi amigo, y mis manos con las palabras y las acciones que yo realizo cuando estoy enojado y no me puedo controlar. Entonces pensemos, si yo estoy muy enojado y no me puedo controlar, puedo tomar decisiones de las cuales después me puedo arrepentir. Y es por ello la importancia de controlar nuestras emociones. Y esto no significa que nunca vaya a sentirme enojado. Eso es imposible. Es algo inevitable. Yo me puedo sentir molesto en algún momento. Lo importante va a ser que lo aprenda a controlar. Pero para poder controlarlo, primero voy a tener que saber identificar que estoy enojado. Saber cuáles reacciones tiene mi cuerpo, qué me detona esos momentos de enojo, para que cuando yo haya aprendido a identificar que estoy enojado, pueda pasar el siguiente paso, que es donde yo puedo tener pensamientos positivos para poder disminuir el nivel de enojo que yo tengo. Sentir empatía, pensar positivamente, son herramientas que me van a servir a mí para poder controlar mi enojo. Por ejemplo, acabo de enojarme por alguna acción porque una persona me contestó mal. Entonces me puedo poner a pensar, me contestó mal tal vez porque ha tenido un mal día, pues porque se siente cansada, a lo mejor es enferma, pero no tuvo una mala intención para hablarme de esa forma. Entonces eso ayuda a que yo pueda controlarme, mi enojo disminuya y pueda cambiar de emoción y me pueda volver una persona más simpática. Ahora bien, para poder lograr este proceso va a ser importante que practiquemos. Empecemos practicando acerca de identificar nuestras emociones. Luego vamos a ir practicando en tener siempre pensamientos positivos. Y al final, la unión de estos elementos van a hacer que yo pueda controlar mejor mi enojo. Vamos a iniciar con el contenido función inversa de una función. Para ello les voy a compartir la siguiente presentación. Ahí tenemos el tema. Veamos una definición. Las clases anteriores estábamos viendo lo que era la biyectividad. Entonces, en este momento vamos a ocupar ese concepto, ya que para que una función tenga una función inversa, esta función original debe de ser biyectiva. Además, si el dominio de esa función biyectiva es A, el rango de la función inversa va a ser A. Y si el rango de la función original es B, el dominio de la función inversa es B. Entonces, va a suceder lo siguiente. Observamos aquí que la función original f, al ser evaluada en B, me da como resultado un valor x. Ahora, en la función inversa, lo que debe de estar sucediendo es que cuando yo evalúe en x, lo que me dé la función debe de ser b. Es decir, que los pares ordenados x, y de la función original se han dado vuelta y ahora aparecerían o se verían como y, x. Veamos aquí un ejemplo. Tenemos una función f que es igual a 2x más 2.
La función inversa de ella es 1 medio de x menos 1. ¿Qué pasa si yo en la función original evalúo en 3? Pues sustituyo, de dx coloco 3, hago las operaciones y el resultado es 8. Ahora, si en la función inversa yo evalúo en 8, al sustituir en vez de x por 8, hago la operación y me da como resultado 3. Quiere decir que en la función original yo tengo un par ordenado que es 3,8. En la función inversa, ese par ordenado se ha convertido en 8,3. También vamos a ver esta propiedad en las funciones con la función inversa. Anteriormente hablábamos que la composición de funciones pues no cumplía con la propiedad conmutativa. Pero en el caso de que estoy haciendo la composición de la inversa de una función con la función original o de la función original con la inversa, entonces aquí siempre, no importa cuál sea la composición que yo haga, siempre me va a dar como resultado la función identidad. La función identidad es y igual a x, ¿verdad? Entonces, si yo hago la composición de f con su inversa, al final tengo que obtener como resultado a x. O si hago la composición de la inversa con la función, al final tengo que obtener como resultado x. Y esta sería como una forma de comprobación para poder determinar si he comprobado o he encontrado correctamente la función inversa de una función. En este dibujo podemos observar, en el plano cartesiano, hemos ubicado lo que es la función identidad. Y igual a x es nuestra función identidad. Quiere decir que los valores que toma x los toma y. Entonces 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 son los puntos correspondientes a la función identidad. Y igual a x es una línea que la llamamos función identidad. Ahora, mi gráfica en rojo es la función f de x. Esta se está viendo reflejada. Imagínense que y igual a x es un espejo. Entonces, si este es un espejo, entonces aquí está siendo reflejada la gráfica función inversa de f. Si usted no se lo imagina como un espejo, también lo que podría hacer es imaginárselo como que esta línea, como que este plano es una hoja de papel y que la va a doblar justo por esta línea. Si usted este plano cartesiano lo dobla justo por esta línea, lo que va a suceder es que esta gráfica le va a coincidir exactamente con esta otra gráfica. ¿Cómo vamos a determinar la función inversa de una función? Porque en la presentación anterior, en la página anterior, lo que veíamos era que ya me daban la función inversa. Pero aquí lo que vamos a aprender es a determinar la función inversa de una función. Y nuestro primer paso va a ser determinar si la función es biyectiva. Si no es biyectiva, vamos a tener que restringirla. Entonces, veamos el ejemplo que veíamos en la diapositiva anterior. F de x es igual a 2x más 2. Esta es una línea, ¿verdad? Como es una línea, yo sé que es una función biyectiva. Es una línea con una pendiente positiva. Yo puedo determinar que esa función sí es biyectiva. No tengo necesidad de restringirla. Entonces, el paso número 2 va a ser que en vez de y, que en vez de f de x, escriba y. Entonces, aquí en vez de f de x, hemos escrito y me queda de esta forma. El paso número 3 es hacer el intercambio. Donde están las y, voy a colocar las x. Y donde están las x, voy a colocar las y. Y observen, me queda de esta forma. El paso número 4 va a ser ahora despejar mi nueva y. Tengo yo aquí, que está sumando, pasa a restar. Que está multiplicando, pasa a dividir. Y me queda que y es igual a 1 medio de x menos 1, porque 2 entre 2 es 1. Entonces obtuve la función inversa de mi función original. Y pues el último paso va a ser que en vez de colocar y, pues yo coloque la función inversa de f. Ojo, esto que está aquí, este f, y usted observa que tiene, pareciera
tener un exponente menos 1, esto no es un exponente. Esto es una representación matemática que me está determinando la inversa de la función f. Entonces ya la coloco aquí, la inversa de la función f es igual a 1 medio de x menos 1. Si vengo yo y las grafico, aquí tengo yo que he graficado en el mismo plano la función identidad que es y igual a x, que está punteada aquí de negro. Y he graficado también y igual a 2x más 2, que es la función original que está de azul, que es el intercepto en 2, sube 2 y 1 a la derecha, y entonces yo he graficado la línea creciente. Ahora, mi función inversa es y igual a 1 medio de x menos 1. 1 medio es 0.5, ¿verdad? Entonces, menos 1, el intercepto, 1 medio sube 1, 2 a la derecha, y aquí he graficado mi otra línea, que está en rojo, la función inversa. Si usted doblara este plano justo por la función identidad, observa que esta parte de la recta roja coincidiría con esta parte de la recta azul y que esta parte de la recta roja coincidiría con esta parte de la recta azul. O sea que esta función y su inversa son simétricas con respecto a la función identidad. Veamos un ejemplo. Vamos a determinar la función inversa de la función g de x igual a 3x cuadrado menos 6x más 5. Yo observo y sé que esto es una parábola vertical abierta hacia arriba. Estas características pues ya las tengo que manejar. Mi paso 1 va a determinar si la función es biyectiva. Entonces yo sé que es una parábola. Las parábolas no son inyectivas, no son sobreyectivas. Entonces voy a tener que restringirla. Primero voy a tener que encontrar el vértice de la función para poder saber si voy a agarrar, para poder determinar si voy a agarrar la parte izquierda del vértice o la parte derecha. Entonces, yo lo que hice aquí fue ocupar el método de la complementación de cuadrados. Ustedes tienen la libertad de hacerlo como quieran para determinar el vértice. Pero si yo hago la complementación de cuadrados, saco factor común 3 de estos dos términos. Y luego, aquí adentro de este paréntesis, lo que hago es agregarle lo que le hace falta para hacer el binomio cuadrado perfecto, que sería este 2 dividido entre 2 es 1, al cuadrado 1. Eso es lo que voy a sumarle y a restarle aquí adentro del paréntesis. Entonces, esos tres primeros términos yo ya sé que son un trinomio cuadrado perfecto. Y que este menos 1 está siendo multiplicado por este 3 y me queda menos 3. Entonces termino de hacer la operación de menos 3 más 5 y esto me queda más 2. O sea que esta función cuadrática también se puede representar de la forma canónica como g de x es igual a 3 por x menos 1 al cuadrado más 2, donde el vértice estaría en 1,2. Entonces yo puedo decidir si tomo la parte izquierda, que sería de menos infinito a 1, o la parte derecha, que sería de 1 al infinito. Eso es decisión de nosotros si el ejercicio no nos restringe. Entonces yo solamente voy a trabajar de menos infinito a 1. Y para poder restringir mi rango, aquí en el conjunto de llegada, voy a colocar mi rango para hacerla sobreyectiva. Yo sé que esta es una parábola que está abierta hacia arriba y que su vértice comienza desde 2. Entonces, de 2 al infinito va a ser aquí el rango de mi función y ya la he hecho inyectiva, sobreyectiva y por ende biyectiva. Es una función que va de x hacia la función canónica que yo tengo aquí. Entonces, vamos a seguir los pasos, ¿verdad? Ya que la hice biyectiva, pues mi primer paso va a ser colocar en vez de g de x, y. Mi segundo paso va a ser intercambiar. En vez de x voy a escribir y, en vez de y voy a escribir x. Luego voy a despejar mi nueva y. Esto que está sumando pasa a restar, esto que está multiplicando pasa a dividir. Y ahora saco la raíz cuadrada.
Pero cuando yo saco la raíz cuadrada, aquí tengo que tener cuidado, porque si yo solo saco la raíz cuadrada, debo de pensar en ponerle más o menos. Cuando yo escribo más o menos, eso sería equivalente a tener esta función que está aquí. Pero es como tener la parábola completa. Entonces tengo que escoger o solo la parte positiva o solo la parte negativa. Y eso me lo va a determinar el rango de mi nueva función. Ojo, el dominio de la función original se va a convertir en el rango de la función inversa. Como el dominio de la función original era de menos infinito a 1, el rango de mi función inversa va a ser de menos infinito hasta 1. Entonces quiere decir que es la parte de abajo de la parábola, la parte negativa de la raíz. Por eso es que le hemos colocado aquí menos. Este es un análisis que hemos hecho. Para colocarle el signo, hacemos un análisis de acuerdo al dominio de la función original que se convierte en el rango de la función inversa. Terminamos de despejar y pues esto que está restando pasa a sumar y aquí tengo ya mi función inversa, la función inversa de g de x. Yo la puedo escribir aquí así entonces. El rango que estaba aquí se convirtió en dominio. Veamos si es cierto. Cuando esto se me hace 0, pues cuando x vale 2. 2 menos 2, 0. 0 entre 3, 0. Y entonces de esa manera yo sé que el dominio de esta función es de 2 al infinito. Cuando el dominio de aquí se me convierte en rango, observemos de menos infinito hasta 1, sí, este es el rango de la función y aquí tenemos la función inversa entonces. Y tenemos aquí la gráfica. Tenemos la gráfica en donde hemos colocado solo la parte de la izquierda de la parábola original, aquí está, en la parte azul, tengo yo mi función identidad que es y igual a x, y tengo también la función inversa que está aquí, que es la mitad de una parábola horizontal abierta a la derecha. Es la parte de abajo, que es esta que está justo aquí. Veamos ahora lo que es la composición de la función original con su inversa. Yo aquí tengo que voy a evaluar la función inversa en la función original. O sea que voy a hacer g compuesto con la inversa de g. Y entonces, en la función original, que era 3 por x menos 1 al cuadrado más 2, en vez de esa x, he colocado la función inversa. Y empiezo a hacer las operaciones. Esto se me hace 0. Aquí me va a quedar de esta manera. Entonces, el menos al cuadrado se me hace positivo. La raíz al cuadrado pues se elimina. Y entonces me queda esta operación. El 3 se simplifica y me queda x menos 2 más 2. Y al final se eliminan los 2 y me queda igual a x. Entonces, con esto yo estoy comprobando que mi función original y mi función inversa sí son correctas. Vamos a realizar ahora la composición de la función inversa con la función original. Es decir, voy a evaluar la función original en la función inversa. Entonces, mi función inversa es menos la raíz de x menos 2 sobre 3 más 1 afuera de la raíz. Entonces, en vez de esa x, yo voy a escribir toda la función original. Y luego voy a empezar a hacer las operaciones. Se me elimina este 2, se me hace 0, se me simplifica el 3 y adentro de la raíz solo me queda x menos 1, todo eso al cuadrado. Entonces, yo bien podría en este momento solo sacar esta expresión cuadrática de la raíz y multiplicarla por menos, pero tendría una dificultad, porque al final no llegaría a tener la x que yo sé que debo de tener para poder comprobar que la función y su inversa pues están correctas.
pero ya comprobé arriba que están correctas. O sea, no es por el hecho de que no estén correctas que no me van a dar, sino que como aquí tenemos pues una raíz y tenemos un cuadrado, entonces estamos jugando con el valor absoluto, entonces pueden ser dos opciones. Entonces, yo también podría hacer como un arreglo a esta expresión algebraica que es x menos 1 elevada al cuadrado. Si yo me acuerdo de cómo se desarrolla, sería la canción x al cuadrado menos 2x más 1. Ah, pero ¿qué tal si yo tuviera, en vez de x menos 1 al cuadrado, tuviera 1 menos x al cuadrado? Y si desarrollo eso, pues la canción sería 1 menos 2x más x cuadrado. O sea, al final tengo la misma expresión, obtengo lo mismo, ya sea x menos 1 al cuadrado o ya sea 1 menos x al cuadrado. Entonces, como son expresiones equivalentes, en vez de escribir x menos 1 al cuadrado, lo sustituyo por 1 menos x al cuadrado, por conveniencia, de que cuando yo elimine las raíces con el cuadrado, este menos va a multiplicar a lo que está dentro de la raíz y entonces se me van a eliminar los unos y me va a quedar solamente x. De esta manera acabo de comprobar que la función original compuesta con la función inversa y la función inversa compuesta con la función original me da la función identidad. Veamos ahora otro ejemplo. Tenemos que determinar la función inversa de esta función, es la función h de x igual a, y es una raíz. Si yo tengo claras las características de este tipo de funciones, voy a saber determinar que es la parte de arriba de una parábola horizontal que está abierta a la izquierda, porque mi variable está negativa. Entonces, mi primer paso para poder sacar la función inversa es ver si esta es biyectiva o no. Y tenemos, primero para ello, que determinar su dominio, porque ya sabemos que esto no es una función sobreyectiva. Sí es inyectiva, pero no es sobreyectiva. Entonces, para poder restringir la función, voy a calcular primero su dominio y luego el rango. Entonces, vamos a ver cuando lo de adentro de la raíz es mayor o igual que 0. Despejo y obtengo que es para las x menores o iguales que 2. O sea que el dominio de esta función son de menos infinito a 2. Y el rango, pues ya dijimos que es la parte de arriba de la parábola horizontal abierta a la izquierda y que el vértice está en 2,3. Entonces, de 3 al infinito es el rango de mi función. Entonces, yo aquí la he hecho sobreyectiva y por ende, como ya era inyectiva, pues la he hecho biyectiva. Habiendo hecho eso, pues ahora voy a seguir el proceso. En vez de tener h de x, le voy a colocar y. Voy a hacer el intercambio de las variables. Voy a despejar mi nueva y. Esto que está sumando pasa a restar. Ahora, la raíz se va a convertir en cuadrado. Pero ojo, tengo que tener cuidado, porque el rango de aquí se va a convertir en el dominio de la función original. O sea, no voy a tener una parábola completa, sino que solamente va a estar restringida de 3 al infinito. Entonces tengo yo aquí que elevarlo al cuadrado, sigo despejando, pasa este a restar, este pasa a sumar, divido todo entre 5 y obtengo esta función que es la función inversa de h de x. Entonces yo la puedo expresar ahora así. Mi dominio de la función va a ser el que era el rango de la función va a ser el que era el dominio, y es correcto porque es una parábola abierta hacia abajo, que tiene su vértice en 3,2, entonces estoy hablando de menos infinito a 2, es mi rango, y mi dominio solo va a ser la mitad de la parábola, que es la parte derecha de la parábola. Entonces, cuando yo trato de graficar esta función, lo que obtengo aquí es tengo la función identidad que es y igual a x. Aquí está, punteada. Tengo también mi función
original, que es la azul, la raíz de 10 menos 5x más 3. Entonces ya dijimos que es la mitad de una parábola, es la parte de arriba, esta de la izquierda, tiene su vértice en 2,3. Y pues la otra, que es la inversa, que nosotros hemos determinado que es la mitad de una parábola vertical sobre la parte izquierda, perdón, la parte derecha, la parte que va hacia lo positivo, y entonces el vértice está en 3,2. 3,2 solo la parte que va hacia el infinito. Y si usted dobla justo por la función identidad esta gráfica, pues va a ver que le coinciden, ¿verdad? Que son simétricas. Y de esa manera comprobamos también que nuestras gráficas están correctas. Veamos la composición. Si yo en la función original evalúo la función inversa, entonces en vez de x estoy colocando la función original, la función inversa, en vez de x estoy colocando la función inversa porque eso es la evaluación que estoy haciendo. Entonces empiezo a hacer las operaciones. Aquí este 5 está multiplicando, me simplifica con este, y este por este, entonces me va a quedar así. Menos por más da menos, 5 por 2 es 10. Sigo operando, estos dos se me van a eliminar y entonces me va a quedar solo la raíz de x menos 3 al cuadrado. Saco la raíz y me queda al final solo x. Entonces he comprobado que mi función original y mi función inversa al hacer la composición me da la función identidad y entonces están correctas. Vamos a hacer la composición de h de x en la función inversa de h. Entonces, en vez de x voy a colocar la función h de x. Entonces, mi función básica va a ser la función inversa, en este caso, que era menos 1/5 de x menos 3 al cuadrado más 2. Pero en vez de toda esta x, voy a poner la función original, que era raíz de 10 menos 5x más 3. Entonces, empiezo a hacer las operaciones. Entonces, esto se me elimina y me va a quedar solo la raíz cuadrada elevado al cuadrado, se va a simplificar y entonces multiplico y me queda que puedo simplificar los dos y al final eso es igual a tener ax. Veamos este último ejemplo. Tengo la función k de x, esta es una función racional. Esta función pues sí es inyectiva, pero no es sobreyectiva. Entonces lo que tengo que hacer es buscar el dominio de la función son todos los reales menos el número que me hace 0 el denominador. O sea, menos el menos 3, que es el que me hace 0 este denominador. Y el rango de la función, en este caso por el tipo de gráfica que tengo, que es bastante sencilla, que sí es inyectiva, la asíntota horizontal es 2 entre 1, 2. Entonces son los reales menos la asíntota horizontal, que es 2. Entonces ya la restringí. Basado en esto, pues voy a hacer voy a determinar la función inversa. En vez de k de x, sustituyo por y, hago el intercambio, en vez de y escribo x, y en vez de las x escribo y. Empiezo a despejar la y, aquí se vuelve un poco más complicado, pero esto que está dividiendo pasa a multiplicar, hago la multiplicación, me queda xy y 3x. Y ahora, para poder despejar a la y, voy a tener que tener las y en un lado, paso la y a un solo lado, y lo que no es y al otro. Pero aquí, como no son semejantes, no las puedo operar. Tendría que sacar factor común y me quedaría expresado de esta manera, para que esto que está multiplicando pase a dividir. Y entonces obtengo esta nueva función, que es la función inversa de k. Y aquí está. Donde el rango de la función se convierte en su dominio. Veamos si es cierto. El número que me hace 0 el denominador es 2. Los reales menos el 2 es el dominio de la función. El que era dominio se convierte en mi rango, veamos si es cierto, menos 3 entre 1, esto es menos 3, la asíntota horizontal es y igual a menos 3, quiere decir que son los reales menos el menos 3, y aquí yo tengo lo que es mi función inversa. ¿Qué tal si yo vengo y grafico? Aquí tengo la función identidad y igual a x. Mi gráfica azul es la función original
Observemos, tengo una asíntota vertical en -3, tengo una asíntota horizontal en y igual a 2, y pues en mi función inversa eso cambia. Lo que era asíntota vertical x igual a -3 se convierte en una asíntota horizontal y igual a -3. Aquí está. Lo que era la asíntota vertical se convirtió en una asíntota horizontal. Ahora, lo que era una asíntota horizontal, que era y igual a 2, se convirtió en una asíntota vertical, x igual a 2. Aquí está, miren. Entonces, nuevamente, si yo doblo este plano cartesiano justo por la función identidad, voy a obtener que esta parte azul de la gráfica original coincide con esta parte roja de la gráfica inversa. Y que esta parte azul de la gráfica original coincide o es simétrica con esta parte roja de la función inversa. Aquí tenemos lo que es la comprobación, ¿verdad? Nuevamente volvemos a evaluar la función inversa en la función original. Y pues lo que tendría que hacer aquí es una multiplicación, la hemos realizado. Tengo que hacer una única fracción arriba, una única fracción abajo, de tal forma que pueda hacer la división de fracciones. Y este x menos 2 con este x menos 2 se me van a simplificar. Opero términos semejantes y obtengo al final menos 7x entre menos 7. Y eso al final es x. O sea, estoy obteniendo la función identidad. Ahora, ¿qué tal si mi función original ahora la evalúo en la inversa? Lo mismo, en vez de x voy a sustituir por la función original. Y entonces nuevamente hago la multiplicación, hago una sola fracción arriba, una sola fracción abajo para poder dividir fracciones. Este x más 3, por ser igual, se me va a poder simplificar, se me va a simplificar al hacer extremo por extremo, medio por medio, se me va a simplificar, opero términos semejantes y vuelvo a obtener la función identidad. Entonces, eso sería todo. En la siguiente clase vamos a continuar con otro contenido que tiene relación con este, pero es como un complemento, ¿verdad? Muchas gracias por haber estado